La pena de muerte es un tema que ha dividido a la humanidad durante siglos. Se sabe que existe desde los inicios de la historia, pero una gran cantidad de personas a lo largo de los siglos han estado en desacuerdo con esto. Entonces, ¿debería seguir existiendo? ¿Es ética su aplicación? ¿Por qué algunos países la aplican y otros no? ¿Qué ocurre si se condena a un inocente? Quédate en este vídeo para descubrir todo esto y mucho más. Primero, veamos cuándo se creó la pena de muerte y por qué. La pena de muerte se remonta a la creación de la ley. Antes se solía castigar a las personas que habían cometido un crimen de esta manera. Por ejemplo, en la Edad Antigua, si pensaban que eras un brujo, te podían condenar a muerte. También te podían condenar al falsificar la moneda, robar un objeto muy valioso, asesinar a alguien, ser corrupto, violar a una mujer o a un niño, etc. El método más famoso de la época era el ahorcamiento, la decapitación o la crucifixión. Todas las condenas las hacían públicas para asustar a las personas y para que no cometieran más crímenes. Esto siguió en la Edad Media, en la que la pena de muerte se incrementó mucho. Se usaba prácticamente por cualquier cosa. Por eso mismo, se inventaron nuevas formas como la quema en la hoguera o incluso el empalamiento. En esta época podrían haber sido condenadas decenas de miles de personas en todo el mundo. Teniendo en cuenta que eran muchas menos personas que ahora, es una cifra enorme. Seguidamente, en la Edad Moderna se redució considerablemente, pero se seguía usando al hacer una rebelión, asesinar, traicionar al Estado o al monarca, robar con armas, ir en contra de la religión, etc. El método más popular era la guillotina. También fueron condenadas decenas de miles de personas. Por último, llegamos a nuestra época, en la que está prohibida en una gran cantidad de países, pero en otros se sigue usando. En estos, se suele usar al asesinar, al hacer terrorismo, traficar con drogas, violar y traicionar al Estado, pero no siempre se usa. En estos países, los métodos de pena de muerte suelen ser la silla eléctrica o la inyección o gas letal. Como hemos visto, la pena de muerte se sigue usando, pero cada vez menos. Esto es debido a que cada vez hay más personas que se oponen a esto y cada vez hay más cárceles y lugares para llevar a los presos, cosa que antes no era así. Posible que te estés preguntando, ¿acaso nadie se oponía a la pena de muerte en el pasado? Pues sí, el rechazo a la pena de muerte tiene una historia muy larga. Por ejemplo, el 427 a.C., Diódoto convenció a la Asamblea de Atenas que no tenía sentido ejecutar a todas las personas de una ciudad rebelde. Durante el primer siglo después de Cristo, un rey en Sri Lanka prohibió la pena de muerte durante su reinado. Luego, hacia mediados del siglo VIII, se prohibió en una gran parte de China. En Japón, se prohibió en varias ocasiones en el mismo siglo, pero luego se reinstauró. Incluso en la Edad Media, en Inglaterra, se redactaron entre los siglos XIV y XVI diversos textos que se oponían a la pena de muerte. Cree que el movimiento actual en contra de la pena de muerte comenzó en Italia a partir de un libro publicado en 1764, donde se presentaban numerosas razones en contra de su aplicación. Ahora, veamos por qué la pena de muerte ha sido un tema de debate tan popular y por qué algunas personas la defienden y otras la quieren prohibir. Las personas que creen que debería seguir existiendo dicen que la pena de muerte es una forma de justicia proporcional para los criminales que han cometido los crímenes más graves, como asesinato. La pena de muerte es un castigo adecuado para quienes han causado un gran sufrimiento a las víctimas y sus familias. La amenaza de la pena de muerte puede disuadir a algunas personas de cometer crímenes graves, ya que temen las consecuencias extremas de sus acciones. Mantener a ciertos delincuentes peligrosos fuera de la sociedad mediante la ejecución garantiza la seguridad pública, ya que estas personas no tendrán la oportunidad de volver a hacer nada malo. También dicen que la pena de muerte proporciona un sentido de cierre para las víctimas y sus familias, al ver que el culpable enfrenta un castigo adecuado por sus acciones. Argumentan que la pena de muerte elimina el riesgo de que un prisionero peligroso escape de prisión o sea liberado prematuramente por errores judiciales o decisiones de libertad condicional. También explican que mantener a los prisioneros condenados a cadena perpetua de por vida puede ser costoso para el sistema de justicia penal, y la pena de muerte ahorra recursos al eliminar la necesidad de mantener a estos prisioneros en prisión durante décadas.
Y por último, sostienen que la pena de muerte envía un mensaje claro a la sociedad de que ciertos crímenes son inaceptables y que la sociedad no tolerará actos extremadamente violentos. En cambio, las personas que están en desacuerdo de la pena de muerte argumentan que la pena de muerte es un castigo cruel e inhumano, ya que implica quitar la vida de otra persona por parte del Estado, cosa que les pone al mismo nivel que al criminal. No hay evidencia sólida de que la pena de muerte disuada de manera efectiva el crimen grave más que otras formas de castigo, como la cadena perpetua. Afirman que los factores sociales y económicos son más efectivos para evitar crímenes que la amenaza de la pena de muerte. Señalan que la aplicación de la pena de muerte a menudo es injusta y discriminatoria, afectando mucho más a personas de minorías raciales, así como a aquellos que no pueden pagar una defensa legal adecuada. Argumentan que la pena de muerte elimina cualquier posibilidad de rehabilitación del delincuente y no permite que la persona tenga la oportunidad de redimirse o cambiar. Dicen que la pena de muerte es cada vez más considerada como una violación de los derechos humanos por la comunidad internacional. Y por último, explican que el sistema de justicia no es infalible y que existe el riesgo de condenar y ejecutar a personas inocentes. Señalan casos documentados de personas que fueron liberadas de prisión después de años de estar en el corredor de la muerte debido a que se demostró que eran inocentes. Aunque puedes estar en un bando o en otro, todo cambia dependiendo el papel que tengas tú que ver en ese crimen. Por ejemplo, si tú eres la víctima y has sufrido mucho, probablemente estés a favor. Si el criminal ha matado a un familiar o amigo, probablemente sigas a favor. En cambio, si eres el criminal, estarás en contra. Si eres inocente pero te juzgan a ti, también estarás en contra. Si eres una persona que no tiene ninguna relación con el caso, puedes estar de acuerdo o no con la pena de muerte. Tu opinión también puede verse influida por factores como la gravedad de los actos cometidos por esa persona, es decir, si ha causado daño o ha tomado la vida de una sola persona o de muchas. Además, puede cambiar dependiendo de si crees que la persona está dispuesta a reflexionar sobre sus acciones y a reconocer sus errores, o si se espera que continúe manteniendo sus mismas creencias y actitudes. Así, ¿tú cuál crees que es la mejor opción? ¿Prohibir la pena de muerte o aplicarla en casos como el asesinato? Puedes comentarlo en los comentarios si quieres. Muchas gracias por ver el vídeo. Me harías un gran favor suscribiéndote y dándole a like. Nos vemos en el próximo vídeo.